El siguiente sueño que les voy a platicar es muy especial. Sucedieron cosas muy extrañas, cosas que te van a volar la tapa de los sesos. La verdad, estuvo muy extraño, y lo que más me impactó fue el mensaje que me dio Dios a través de ese sueño. Este mensaje se fue componiendo no nada más por lo que yo interpreté, sino que lo interpreté, me ayudaron varias personas a interpretar el significado del mismo. Entonces quédate hasta el final para que puedas entender la completud de este mensaje. Es algo muy importante, muy sorprendente, que está afectando en muchas áreas a varias personas. Ahora sí, acompáñame para que esto no afecte tu vida. En este caso, este sueño fue el día 3 de septiembre del 2025. Este sueño fue situado geográficamente en México DF. Estábamos caminando por las partes del centro de México y pasamos por un zoológico. Este zoológico era como muy peculiar, tenía algunas rejas o algunas jaulas así para los animales que daban hacia afuera del zoológico. Es decir, yo aquí podía tener las rejas y ver un tigre ahí al fondo, ¿no? Entonces eso lo hacían como para que fuera atractivo y la gente quisiera entrar a ver todos los demás animales que estaban allá adentro. Pasé por donde estaba un cotorro y mi papá me dijo: oye, ¿te acuerdas cuando estábamos chiquitos tú viniste a este zoológico? Y entonces en el sueño se me vino así un recuerdo de que yo había ido de chiquito y todo ese tema. Porque tengo un álbum donde realmente yo fui a un zoológico, pero no estaba ahí, estaba creo que en Puebla. En fin, en ese zoológico yo estuve con cachorros de tigres y de simios, estuve arriba de camellos, estuve arriba de elefantes, en fin. Pero pues eso fue en la vida real, pero se me vino en el sueño como si eso hubiera sucedido en México, en ese zoológico. El punto es que yo me acordé y quise tomarme otra foto ahí mismo con el cotorro ese. Di unos pasos más y en la siguiente jaula se veía un cóndor que tenía como la cabeza en medio y alrededor un cuello muy largo que estaba alrededor de toda la cabeza. O sea, la cabeza aquí, formando como una arroba, estaba el cuello y luego ya el cuerpo del cóndor. Un ave enorme, muy grande, prácticamente del tamaño de un ser humano. Me llamó mucho la atención. Estaba triste el cóndor, y la persona que estaba ahí como cuidando el zoológico, como encargada del zoológico, dijo: este cóndor está muy triste porque hace 40 años que no lo visita. Y yo, wow, me sentí muy conmovido por el cóndor. Y entonces quise acariciarlo, quise darle mi apoyo, como quien dice. Entonces me acerco, lo acaricio, y en eso empieza a transformarse, y se transforma por una mujer de tez oscura, con rasgos entre indígenas y africanos, y vestida así como indigente, como que no tenía dinero, como que le había ido mal en la vida. Y entonces yo le pregunté que si podía orar por ella, y empecé a orar por ella, y su tez le fue cambiando, empezó a estar más y más feliz, más y más contenta. Me dijo: yo tengo un programa de radio, aquí está un código QR. Me asomo hacia abajo y había un código QR ahí, y venía como que con palabras así de anuncio, decía programa de radio tal y tal, no me acuerdo qué decía, pero entonces estaba hablándose como que la chica tenía un programa de radio, y ahora ya su semblante era muy diferente. Ya hablaba de algo con mucho ánimo después de la oración, y estaba muy feliz. De hecho, atravesó las rejas, estaba en la parte de adentro de la jaula, y cuando después de orar estaba afuera de la jaula. Entonces eso fue también muy sorprendente, y me invitó a ir al show de radio para que yo también diera testimonios, y para que ella diera su testimonio, y me quería presentar con su audiencia, ¿no? Le dije que sí, que con mucho gusto, pero en eso que estábamos poniéndonos de acuerdo, otra vez, mi papá me habló, me dijo: oye, vámonos, es necesario que ya nos vayamos. Entonces volteo, le dije: ahorita dame un momento porque necesito seguir orando, voy a orar más por esta persona, y me voy a poner de acuerdo con lo del programa de radio. Entonces en lo que vuelvo a voltear,
yo ya no estaba exactamente en el mismo lugar. Me había adelantado como unas 5, vamos a decirlo así, casas. ¿Por qué digo casas? Porque en lugar de convertirse en rejas, ahora era como que una puerta y una ventana, una puerta y una ventana, como las que se ven en el barrio antiguo. Entonces 5 puertas adelante, yo de pronto volteo y dije, voy a orar por ti, y ya no estaba ella. Estaba una persona, un hombre ahora, de color, con pelo muy corto, pelo chino, ropa de mezclilla, una camisa blanca, que también tenía una cadena de oro, no me acuerdo. Pero bueno, el punto es que le pregunté que si podía orar por él, y me dijo que sí, que orara por él. Él tenía la mirada un poco cabizbaja, un poco triste, pero no mucho, apenas se notaba que estaba triste. Entonces le dije que la oración que yo iba a hacer no era una oración que venía de mí, sino que venía de parte de Dios. Y esa oración yo la hacía porque Dios me lo estaba pidiendo que orara por él. Cuando le dije esas palabras, empezó a derramar lágrimas el hombre, y empezó a desvanecerse sus piernas. Ya no podía recargarse bien, y ya no podía sostenerse en pie. Entonces, pues seguí orando por él, y Dios transformó también su vida. Él de pronto ya estaba viviendo de otra manera, él ya tenía otra mirada, él ya había salido de esa tristeza, de esa depresión. Y entonces lo invité a que también fuera al programa de radio. Total, al final fuimos él y yo con la otra chica, la que era un cóndor y luego se convirtió ya en mujer. Y ahí estábamos en las instalaciones del programa de radio. Estaba él como invitado, estaba yo como invitado, estaba la chica, y ya iba a empezar el programa de radio, y ¡pah! Se canceló el sueño, se acaba el sueño. Entonces ya no supe qué más pasó, pero platiqué este sueño con la gente del grupo de oración. Y entonces, entre ideas y cosas que otras personas habían estado soñando y habían estado teniendo conversaciones con Dios, llegamos a varias conclusiones. Una de ellas es que probablemente Dios está queriendo que tengamos programas de radio para bendición hacia más personas, para que lleguemos a muchas más personas. Ese es un punto. Otro punto al que llegamos, que es, creo yo, más importante, es que, ¿sabes qué? Hoy por hoy estamos orando en el barrio antiguo, justamente. Y entonces así tenía aquí en Monterrey. Entonces así cuando vi dónde estaba la chica y los 5 puertas más adelante estaba el joven, pues eran como las fachadas del barrio antiguo, justamente, que es una puerta y una ventana, una puerta y una ventana, y todas pegadas a la banqueta, al límite de propiedad, ¿no? Entonces ese tipo de edificaciones era, y justamente ahí estamos orando. Entonces alguien dijo, pues es que es lo que estamos haciendo, estamos orando en el centro de Monterrey, y esto es profético. Vimos el escrito que viene ahí en el museo, enfrente del museo donde está la fuente, no me acuerdo el nombre, por aquí va a aparecer el nombre, por aquí. Bueno, en ese museo. Y aquí voy a dejar también el escrito de lo que dice en el museo. Aquí, para que lo puedan leer, pónganle pausa para que lo puedan leer. Muy bien, yo se los voy a leer. Dice, en el nombre de Dios Todopoderoso. Ok, ya desde ahí empezamos con algo muy muy fuerte, que es lo que nos ha llamado tanto la atención. Bueno, continúo leyendo. Yo, Diego de Montemayor, en nombre de su majestad real, el rey don Felipe, nuestro señor, hago fundación de la ciudad metropolitana junto a un monte grande y ojos de agua que se llaman Santa Lucía, y se intitula la ciudad metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey. Y en fe y testimonio de la verdad lo otorgué y fundé en el Valle de Extremadura, ojos de Santa Lucía, jurisdicción de Nuevo Reino de León, en 20 días del mes de septiembre de 1596. Este es el acta de fundación de Monterrey. Sentimos que es muy profético estar orando ahí en el centro de Monterrey, y dijimos, está relacionado lo del sueño con lo que estamos haciendo. Apenas teníamos 1 o 2 días de estar yendo al centro, antes orábamos en otros lados, pero Dios nos ha llevado a orar el centro, nos ha llevado en intención a orar en el centro. Y otra cosa que fue muy trascendente es el cambio, la transformación de un ave, un cóndor, era un cóndor así como negro, fuerte,
pero muy oscuro, y se transformó en esta mujer. Entonces esa transformación, otro de los compañeros dice, pues es que hay brujas que así se transforman en aves y se transforman en lechuzas y otras cosas, ¿no? Y entonces dice, muy probablemente aquí en el centro de Monterrey, en el barrio antiguo, haya gente que esté haciendo brujería y Dios quiere que destruyamos eso. La gente está encarcelada porque vive en la brujería, porque vive amarrada al pecado, porque está encarcelada en el pecado, está presa del pecado. Y entonces hay que orar por estas personas para que sean liberadas, así como en el sueño. El cóndor que se convirtió en mujer fue liberado a través de la oración y salió de esa reja. Y el otro joven estaba ya fuera de la casa, estaba afuera de rejas, pero sin embargo estaba triste y decaído. Y entonces a través de la oración pudo rejuvenecer, pudo recobrar fuerzas y energía. Entonces, en ese sentido, hemos estado orando también para que la brujería salga de ese lugar, para que Satanás salga de ese lugar, para que los malignos y los demonios que pueda haber ahí se vayan y huyan corriendo de este lugar del centro de Monterrey. Pero seguramente también en tu lugar, en donde tú vivas, también pudiera suceder algo así. Entonces, pues me gustaría hacer una oración para que tú seas librado de ello, para que el centro de tu ciudad sea librado de ello, para que cualquier zona de tu ciudad sea librada de eso, para que Monterrey sea librado de ello. Pero antes de hacer la oración, te pido que me regales un like, que compartas este tipo de información para que le llegue a más gente y que consideres el suscribirte si este tipo de información te llama la atención. Bueno, ahora sí, acompáñame con una oración. Padre mío, yo te pido, Señor, con todo el corazón y con todo el alma, Señor, que tú rindas fruto, Señor, en cada una de las oraciones que hacemos, Señor. Que tú rindas fruto, Señor, que tú des fruto, Señor, en las vidas de las personas que me están viendo, Señor. Que tú cubras, Señor, con tu manto de justicia, Señor, a las personas que me están viendo, Señor. Señor, que tú quites toda brujería, Señor, tú quites toda hechicería, Señor, que tú quites toda lectura de cartas, Señor, cualquier cosa que esté fuera, Señor, de lo que tú buscas como adivinaciones y cosas esas, fuera, Señor, las echamos fuera del centro de Monterrey, las echamos fuera de todo Monterrey, Señor, de cada colonia, de cada estado, Señor, de cada municipio vecino de Monterrey, también lo echamos fuera, Señor, la brujería, Señor, la maldad, Señor, pero ese espacio, Señor, es llenado, Señor, por ti, solo por ti, Padre mío. Padre mío, yo te pido, Señor, que cualquier hueco, Señor, que estemos anhelando llenar, Señor, sea llenado solo contigo, Señor. Esa eternidad, Señor, que tú pusiste en nuestro corazón, como dice Eclesiastés 3:11, por aquí voy a poner la escritura. Ese hueco tú lo pusiste y nos da la ansiedad y la necesidad de ser llenado. Muchos lo quieren llenar con drogas, otros con alcohol, otros con poder, otros con brujería, otros con hechicería, chamanismos y cuánta locura. Señor, todo eso no es algo agradable, Señor, pero inclusive hay gente que quiere llenar ese hueco con cosas agradables, como con una esposa, con amigos, con mil cosas, no sé, incluso con vicios como borracheras, cigarros, drogas, etcétera. Pero ese hueco solo puede ser llenado por quien lo instaló, por quien lo puso, por quien lo creó. Ese hueco solo puede ser llenado por ti, Padre mío. Así que te pido, Señor, que una vez que saques, Señor, toda esa brujería, Señor, que saques toda esa maldad, Señor, de nuestro corazón, pero también de nuestra ciudad y de los alrededores, Señor. Sácalo, Señor, totalmente de México, Señor. Sácalo totalmente de la ciudad donde nos están viendo, Padre mío. Y Señor, tú llena ese hueco, Señor. Tú restableces, Señor, estas vidas, Señor. Tú restableces estos lugares, Señor. Que sea tu dominio, Señor, tu potestad, Señor, tu grandeza, Señor, la que se instale, Señor, aquí en Monterrey, Nuevo León y su área metropolitana, Señor, y en todos los lugares de donde me están viendo, Señor, también en los corazones de las personas que me están viendo, Señor. Padre mío, todo esto te lo pido y te lo oro en nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Gracias por estarnos viendo. Te reitero que compartas esto con las personas que lo necesiten y pues para que llegue a más gente. Bendiciones. Bye.